¡Espera, niño! Así que tienes dudas, ¿eh? ¡No, espera! ¡Tengo dulces! ¡Y conocimiento! Ah, te interesa el conocimiento, ¿eh? Muy bien. ¿Te interesaría aprender sobre periféricos? Ah, veo que eres un gran interesado. Muy bien. ¿Por qué no te subes y nos acompañas en esta travesía del conocimiento? Entonces, ¿sabes qué son los periféricos? Pero tendrás una idea. Y te diré que no. No es la avenida, sino que es todo lo referente a la periferia. Ah, eso es una gran explicación, ¿no? Pero tal vez con un ejemplo te quede un poco más claro. ¿Qué te parece esto? Como se podrán dar cuenta, lo principal aquí es la licuadora y sus periféricos son la cubeta y el vaso. La licuadora podría funcionar sola, pero no tendría con qué ni produciría nada. Pero si intentamos pasar los ingredientes así como están, probablemente se caería todo, así que pondremos unos conductos. Entonces podemos empezar a pasar de la cubeta a los ingredientes por el conducto a la licuadora. Este empieza a funcionar y al terminar su proceso entrega un rico juguito. Pero ahora, ¿cómo lo explicaríamos con la computadora? Hagamos una analogía y supongamos que la licuadora es el PC y la cubeta y el vaso son los periféricos. Los conductos por donde pasábamos los ingredientes se denominan bus. Son de las partes más importantes ya que sin esto no se podría comunicar los periféricos, pero lo veremos más adelante. Para este ejemplo, usaremos una pantalla y una entrada de video. Cuando de la entrada de video se pasan datos, el CPU empieza su proceso. Al terminar, manda los datos procesados a la pantalla y esos son los periféricos y su función. Ahora se estarán preguntando qué tipos de periféricos hay. Esa es una muy buena pregunta. Se clasifican en 5 categorías principales: periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de entrada-salida, periféricos de comunicación y por último, periféricos de almacenamiento. Periféricos de entrada son los que permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Algunos ejemplos son teclado, mouse, micrófono y la webcam. Los periféricos de entrada-salida son los que utiliza la computadora para mandar y para recibir información. Un buen ejemplo sería la impresora. Periféricos de comunicación. Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más computadoras, o entre una computadora y otro periférico externo a la computadora. Entre ellos se encuentran los siguientes dispositivos: tarjeta de red, tarjeta WXD, hubs USB y tarjetas Bluetooth. Periféricos de almacenamiento. Los dispositivos y soportes de almacenamiento guardan los datos que usa la CPU, como los discos duros, la unidad SD, los disquetes y las USB. Existen 3 formas de controlar un periférico. 1. Entrada-salida programada. El inicio de la operación de entrada-salida se realiza por iniciativa de la CPU, dependiendo del programa en ejecución. Existen 2 variables. A. Entrada-salida programada sin consulta de estado. La CPU decide el momento en que se realiza la transferencia, por lo que el dispositivo debe de estar listo siempre para recibir datos de salida o enviarlos de entrada. B. Entrada-salida programada con consulta de estado, polling. Antes de realizar una operación de entrada-salida, la CPU lee el estado del controlador para comprobar si el dispositivo se encuentra listo. Mediante esta técnica se permite a los periféricos actuar de forma independiente e interrumpir al procesador cuando existe algún dato o bloque de datos a transmitir desde o hacia la memoria. Gestión autónoma de periféricos, DMA, del inglés Direct Memory Access. Los periféricos tienen acceso directo a memoria y una vez que el procesador les asigna una tarea,
la ejecutan de forma enteramente independiente, indicando al procesador, mediante un mecanismo de interrupciones, el fin de la tarea asignada. Bueno, y eso es todo sobre los periféricos y cómo funcionan. Ahora hablaremos de los buses. En la arquitectura de computadoras, el bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. A esto le añadiremos una analogía para entenderlo mejor, en la cual la computadora será una ciudad y los diferentes componentes diferentes casas en diferentes sitios. El bus es como el sistema de paquetería, un ejemplo de DHL, el cual se encarga de entregar paquetes o bien el de transmitir los diferentes datos entre los componentes de esta. Incluso lo hace entre diferentes computadoras. En los diferentes tipos de buses hay dos tipos que se clasifican por el método de transferencia de datos. El primero es el bus en serie. En este, los datos son enviados de bit a bit. Aunque originalmente este era usado para conectar dispositivos lentos, como el teclado o el ratón, actualmente se utiliza para conectar dispositivos mucho más rápidos, como discos duros, unidades de estado sólido, tarjetas de expansión e incluso para el bus en el procesador. El siguiente es el bus en paralelo, el cual permite transferir varios bits simultáneamente, por ejemplo, 8 bits. Aunque al principio parece mucho más eficiente, este presenta varios inconvenientes. La frecuencia de reloj en el bus en paralelo tiene que ser más reducida. La longitud de los cables que forman el bus está limitada, ya que a partir de determinada longitud, la probabilidad de que los bits lleguen desordenados es elevada. El frontside bus de los procesadores Intel es un bus de este tipo y, como cualquier bus, presenta unas funciones en líneas dedicadas. Por último, nos quedan tres tipos de buses más. El primero es el bus de control, el cual gobierna el uso y acceso a las líneas de datos y de direcciones. Mejor dicho, es el que permite que no haya colisión de información en un sistema, ya que las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporizador entre los módulos. El siguiente es el bus de datos, el cual permite el intercambio de datos entre la CPU y el resto de las unidades. Por último, tenemos el bus de direcciones, el cual es un canal del microprocesador totalmente independiente del bus de datos, donde se establece la dirección de memoria del dato en tránsito. Las direcciones son un número que selecciona una celda de memoria, dentro de la memoria principal o en el espacio de direcciones de la unidad de entrada-salida. El bus consiste en el conjunto de líneas eléctricas necesarias para establecer una conexión. Esto se aplica en la memoria RAM, ya que es direccionable, y la capacidad que la memoria tenga para direccionar depende de la cantidad de bits que conforman el bus de direcciones, siendo 2 a la n el tamaño máximo en bits del banco de memoria que se podrá direccionar con esas n líneas.